Hola, en este tutorial vamos a ver cómo podemos abrir un ejemplo de los que vienen con el programa y estudiarlo y poder modificarlo y darle vida. Entonces nos vamos a Machine Simulator y en la misma voy a abrir un ejemplo del cual de cada ejemplo hay una demo. Entonces en Machines voy a coger el último, le pulso la demo, que es peso y mezcla, para ver cómo se comporta. Y estos ejemplos nos los ponen pues para que podamos, si nos llama la atención, tomar nota de ellos, ver cómo está compuesto, ver qué partes de la librería han utilizado, ver cómo se utilizan, ver cómo se le pone entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, ver cómo se activan los efectos especiales, en fin, nos lo ponen para que ni más ni menos vayamos aprendiendo de ellos. Bien, hemos visto este ejemplo, entonces vamos a abrirlo para poder editarlo. Entonces en File, Open, he cogido el último, que es peso y mezcla, o pesaje y mezclado, y entonces aquí vemos todos los componentes. Bien, entonces, ¿de qué consta? Pues consta de tres cintas, cinta 0, la cinta 1, que es la intermedia, y la cinta 2, que es la última. La cinta 0, digamos, es la de acopio. La cinta intermedia es en donde se va a llenar el tonel. Y la cinta 2 es en donde se va a mezclar el producto en el tonel y después de un tiempo de mezcla va a salir. El llenado del tonel se producirá por un tiempo de llenado. Luego está el barrel 1, que le llaman barrel a esto. Vamos a ver. Si yo lo desplazo, lo veremos, ¿vale? Que es el barril. Luego está la consola del peso, que es esta. Luego está el tanque, que está detrás. El texto en 3D, que es el texto que hay en la consola, que es el que nos indicará el peso. El back panel, que es el que está detrás del peso. La base de la consola del peso. El neck, que es esto. La fotocélula 1, que es la de detección del tonel justo en el punto de llenado. Water FX, esto es un efecto especial
que lo tenemos aquí, es este, WaterFX, que si venimos aquí, descripciones WaterFX, que coincide con esto. El WaterFX1 es otra agua que han puesto de efectos especiales. El 2 y el 3 y el 4 lo mismo. Luego un tubo 2, un nexo 2, un segundo barril, el depósito este, está la base de la mezcladora, ¿vale? O el soporte del brazo que mezcla. Luego está la rotación en I, que es lo que nos va a rotar, y la hélice. Después está la fotocélula 2, que es la de parada en mezcladora, el barril 4, que es este, el cover 1, que es esto, la cubierta 1, la cubierta 2, que es la del otro lado, y la base del peso. Entonces ahora lo que tenemos que mirar es cada elemento cómo se ha animado. Entonces, conveyor 0. Pues el conveyor 0 se ha animado. Aquí no hay ninguna otra pestaña más que propiedades. Pues se le ha asignado a la salida PLC out avance a la salida 0. ¿Vale? O sea, la señal de PLC out avance que se habrá definido en esta librería se ha asignado a la salida 0 del PLC. El conveyor 1 a la salida 1. El conveyor 2, en lugar del avance, se ha definido el reverse, porque se ha colocado al revés la cinta. El barrel 1 no tiene nada asignado. La consola de peso tampoco. El tanque tampoco. El texto 3D no tiene nada asignado, porque podría ser para hacerlo visible o invisible, pero por defecto está visible. El back panel tampoco. La base del peso tampoco. El NEC 1 tampoco tiene nada asignado. La fotocélula 1, sin embargo, entra al PLC por la entrada 1. El Water FX se visibilizará cuando se active la salida 3 del PLC. Es decir, ¿cuándo se va a activar la salida 3? Pues cuando esté llenando el cubo, ¿no? El Water FX1, el 2, el 3 y el 4, nada. El Tube 1 no tiene ninguna animación tampoco, el Tube 2 tampoco, el NEC 2 tampoco, el barril 2 tampoco, el depósito tampoco, la base de mezcladora tampoco, el eje de rotación, este tiene controllers. Si vemos aquí, uno sin controles y el eje de rotación con controles. Entonces vamos a ver qué controles tiene. Tiene para subir y para bajar y para subir. Para bajar está con el trigger 5 y lo que va a hacer es anima el movimiento con la salida digital 5 y ¿en dónde lo anima? Pues en la dirección Y con una velocidad 1 y con una posición de 2.2, es decir, va a bajar 2.2 y el que sube va a subir 2.6 con la velocidad 1 en el eje Y también y con el trigger 6 de la analógica digital, ¿vale? También es animación movimiento,
¿vale? Los dos son animación movimiento, ¿vale? La hélice también tiene controlador. El controlador es de animación rotations, es decir, va a estar girando siempre. ¿En qué sentido? Bueno, pues ¿por qué va a girar? Cuando lo active la salida digital 7. ¿Y en dónde va a girar? Pues en la X no, en la Y sí. ¿A qué velocidad? A 50. ¿Y en la Z? No. ¿Vale? Bien. Luego la fotocélula 2 está asignada a la señal de entrada 2 del PLC. El barril 4, nada. El cover 1, nada. El cover 2, nada. Y el base peso tampoco. Bien, entonces nosotros con estas señales de entradas y salidas digitales podemos hacer la animación que aparece en la demostración. Entonces la siguiente parte es animarlo con el PLC. Entonces yo lo primero que voy a hacer va a ser tomarme buena nota de las entradas y las salidas que se utilizan y después me pondré manos a la obra en la animación. Bueno, aquí cada cosa está sacada de, de los propios de la propia librería que nos viene. Por ejemplo, tenemos por ejemplo en transportes esta por ejemplo a ver, esta por ejemplo, vale, la voy a rotar para verla. Nos viene de transportes, por ejemplo, ¿vale? Que esta sería esta o esta. Entonces la quito. Pues por ejemplo, en containers, por ejemplo, el barril también nos viene, ¿vale? Bueno, en cuanto al barril, tengo que destacar que si yo, bueno, vamos a ver, File, New, créate nueva máquina, sí, vale. Yo cojo y le digo que me abra el barril. Vamos a ver qué características tiene el barril, porque si editamos el script code, que es la programa, a ver, aquí en cada elemento tenemos el script code, que es la programación que le podemos hacer a cada elemento, las entradas digitales, las salidas digitales, las entradas analógicas, las salidas analógicas y los parámetros. Entonces, si editamos el script code de barril, vamos a ver las peculiaridades que tiene. Concretamente, este barril, bueno, lo primero que tenemos en el script code es, se declaran las variables, lógicamente, después la inicialización, en donde se inicializan los parámetros de velocidad, posición X final, posición X principio, posición de trabajo 1, posición de trabajo 2, bueno, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que quiero destacar es que aquí está, y lo he comentado para comentárseles a ustedes, cómo cambiar el color del líquido del barril. Vamos a ver, aquí, como sabemos, el líquido entra en el barril, en la dosificación, y después se mezcla. Pues a la hora de mezclar, cuando pasan unos segundos, cambia de color el líquido para indicar que está mezclado. A ver, para que vean que se puede hacer un poco de todo. Entonces, si tenemos activa la señal del PLC, esta señal, entonces vemos la posición actual del barril,
con la posición, si es la de llenado, teniendo en cuenta una tolerancia para no decir que la posición sea exacta, entonces memorizamos la variable a la posición del agua. La variable S. En la variable S memorizamos la posición del agua, ¿vale? Y la vamos aumentando progresivamente hacia arriba. Esto quiere decir que va creciendo el agua en el barril, ¿vale? Conforme vamos echando. Ahora, si ha llegado hasta arriba, como no puede subir más, pues entonces le colocamos pues un 0,48. Fijamos la posición del agua con el valor de la variable que hemos ido aumentando. Entonces, el agua, la posición del agua, se la fijamos con la variable esta que hemos ido aumentando poco a poco. Y ahora, la siguiente, eso es en cuanto a llenado. Y en cuanto a esta parte se hace cuando la salida del PLC es señal 2 y el barril está en la posición de mezclado. Si pasan más de 7 segundos, se cambia la textura del agua a una de color blanco. Aparece azul el agua y después, bueno, cuando se llena ya lo hemos visto, cómo sube de nivel, y ahora una vez que está arriba y al nivel, o en la posición que hayamos dejado de echar agua, pasa a la zona de mezclado. En el mezclado, cuando está en ese punto durante más de 7 segundos, cambia el color del agua. Entonces pasa de ser un color azul a ser un color blanco. Entonces, continuamos. Si tenemos activa la salida del PLC señal 2, antes era la señal 1, ¿vale? Que era en la posición de llenado, ahora es en la posición de mezclado. Entonces, que es si getOutput señal 2, de UC, claro, vemos la posición actual del barril, o sea, la miramos, la corriente posición, barril igual a corriente posición en X. Si la posición es la de la mezcla, teniendo en cuenta la tolerancia, o sea, si la posición actual está entre P2 menos la tolerancia y entre P2 más la tolerancia, o sea que es mayor que P2 menos tolerancia y además es menor que P2 más tolerancia, quiere decir que está en P2 más menos tolerancia, o sea, está dentro de esa franja, entonces llamamos a la función de un timer interno. Entonces hacemos un timer, ¿vale? Interno para ese barril. Cuando llega a los 7000 milisegundos, los timers aquí se utilizan en milisegundos, ¿vale? Entonces, si timer es mayor que 7000 milisegundos, mayor o igual, la pone a 0 y además llamamos a la función de cambiar de textura que cambia la textura del componente. Es decir, el timer va a estar durante 7 segundos. Cuando llegue a los 7 segundos se pone a 0, siempre y cuando, lógicamente, el barril lo mantengamos en esa posición más de 7 segundos. Entonces cambia el color a solid gray, a un gris, ¿vale? Bien, y después ya pues sigue el programa. Si el barril corriente de posición es mayor que x1, entonces, bueno, pues la V coge la posición, el barril la mueve. Aquí es donde mueve el barril y tal. Y el agua le pone la textura, etcétera, etcétera. Bueno, la textura de color azul. Y ahora finish, o sea, tiene tres partes, digamos, ¿vale? Lo que sería el editor del script, la parte init, que es que pasa una sola vez para inicializar, luego la parte de main, ¿vale? Que es la que se ejecuta cíclicamente, y después la finalización, cuando el barril ya desaparece, deja la textura de color azul para el siguiente barril ya. ¿Vale? Bueno, pues aquí hemos visto ya que está todo esto lo tenemos definido. Bueno, pues hasta aquí hemos visto lo que es la presentación de- del ejercicio o del ejemplo que he hecho. La siguiente parte es animarlo con el PLC y después ver que está funcionando normal. Vamos a proceder al PLC, al programa del PLC, y voy a cargar ya de aquí
voy a cargar el Machine, la máquina ya del barril para poder verlo con... Entonces el Machines, Wait and Mix, el Start. Bueno, con esto lo que hacemos es cargar para poder ejecutar con PLC. Paro el PLC. Entonces vamos a ver, he preparado un programa de PLC para controlar todo el proceso. Entonces abro el proyecto, le he llamado pesando, mezclando. Bien, entonces aquí lo primero que he hecho al crear el proyecto, creé un proyecto nuevo, le he dicho que se me empareje, digamos, con el proyecto de pesando y mezclando, y entonces aquí, bueno, me ha cogido las variables, ¿vale? Pues por ejemplo, barril señal 1, señal 2, la cinta 0, la cinta 1, la cinta 2. Luego yo he creado fase de mezcla, fase de pesado, ¿vale? Y esto, bueno, lo que he hecho ha sido un graph-set. He hecho un graph-set que es lo siguiente. El proceso lo he dividido en dos partes, en la parte de pesado y en la parte de mezclado. Entonces, para cada parte, a las internas esas, a los números enteros esos que he definido, les doy un valor, ¿vale? Que serían, digamos, las fases de cada proceso. Entonces, las fases de pesado sería, en primer lugar, pues ahí está, espera que no haya fotocélula en la posición de pesado. Cuando no hay fotocélula en la posición de pesado, pone en marcha las cintas 0 y 1 para que entre el barril en la posición de pesado, y se pararán cuando llegue a la fotocélula 1. Entonces pasa a la fase 2. En la fase 2 lo que hace es llenar agua durante el tiempo T1, y cuando haya transcurrido el tiempo T1 dejará de llenar agua, y si no hay barril en la posición de fotocélula 2, es decir, en la parte de mezclado, entonces pues ya dará paso a la parte del mezclado, ¿vale? Entonces pone en marcha nuevamente la cinta 0 y la cinta 1, y la parte del mezclado pondrá en marcha la cinta 2. ¿Vale? Y cuando no haya fotocélula en la posición de pesado, vuelve otra vez a repetirse el ciclo. El ciclo de mezclado inicia por 0. Si no hay fotocélula, si no hay detección del barril en la posición de mezclado, que es la fotocélula 2, pasa a la fase 1, en donde pone en marcha la cinta 2. Y le vendrá un barril cuando, pues cuando salga de la fotocélula 1, aquí, con la cinta 1 en marcha, pues le vendrá el barril. Bien, una vez que llega a la fotocélula 2, se para la cinta 2. Entonces, baja el brazo, bueno, y pasa a la fase 2. Baja el brazo, además de que gira. Cuando está el brazo abajo, continúa girando durante un tiempo T2. Este tiempo lo vamos a colocar más de 7 segundos para que veamos cómo cambia de color el líquido. Cuando pasa el tiempo T2, entonces sube el brazo, ya deja de girar, y una vez que está arriba, pone en marcha la cinta 2 para que salga el barril. Entonces, cuando ya haya salido el barril, vuelve aquí, a la fase 0, en donde pondrá en marcha la cinta 2 para volver a llenar otro barril. Y este barril va a venir pues proveniente de la fase 3 de pesado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver el programa.
Continuamos donde estábamos con las variables. Aquí está la fase de mezcla y la fase de pesado. Entonces, bueno, en init he inicializado el programa. Para inicializar el programa, ¿qué hago? Pongo la fase de mezcla a 0 y la fase de pesa a 0. Y después me he creado el main. En el main, ¿qué es lo que hago? Pues en el main lo primero hago el graph de pesado y después el graph de mezclado. Y después continuaré, claro. El graph de pesado, como hemos visto en la fase 0, cuando no hay señal de la fotocélula en pesado, pasa a la fase 1, que quiere decirse que está llenado o llenado pesado libre, ¿vale? Entonces en la fase 1, ¿qué es lo que hace? Está esperando a la fotocélula, a la señal de la fotocélula que esté en el barril en el llenado y pasa a la fase 2. Es decir, lo que hace realmente la fase 1 es meter el barril en el llenado. En la fase 2 espera a que no haya fotocélula 2, es decir, que no haya que no esté activo la fotocélula 2 y cuando haya pasado el tiempo, timer 1, entonces, o sea, bueno, estará llenando durante el timer 1, que ya lo veremos más adelante, y cuando cuando haya pasado el timer 1 y además si no hay barril en el mezclado, pues entonces pasará a la fase 3. Mientras tanto está llenando y esperando a que una vez que termine de llenar, cuando pase el tiempo, esperando a que no haya barril en la posición de mezcla. Y luego en la fase 3, ¿qué hace? Está sacando, libera, he puesto, está sacando el barril de la posición de llenado hasta que no haya barril en la posición de llenado. Una vez que no hay barril, pasa a la fase 0 y continúa. O sea, el graph este está ejecutándose cíclicamente. Vamos a ver el graph de mezclado. El graph de mezclado es muy similar al de pesado. Cuando está en la fase 0, si no hay si no está detectando el barril en la posición de mezcla, pasa a la fase 1, es decir, el mezclado está libre. Cuando está en la fase 1, está intentando, o sea, con la cinta en marcha, intentando introducir el barril a la fase de mezcla, o sea, lo está metiendo hasta que detecte la fotocélula, o sea, que el barril ha llegado a la posición de mezcla y entonces pasa a la fase 2. En la fase 2 lo que hace es girar y bajar, ¿vale? Entonces está esperando hasta la mezcladora abajo, ¿vale? Hasta el brazo abajo y entonces pasa a la 3. En la fase 3, ¿qué es lo que hace? Pues está mezclando ¿cuánto? Pues el tiempo TM2, ¿vale? Una vez que ha terminado el tiempo de TM2 pasará a la fase 4. En la fase 4, ¿qué es lo que hace? Pues una vez que ha terminado de mezclar, sube el brazo. Entonces espera a que el brazo esté arriba y pasa a la fase de mezcla 5. Y en la fase de mezcla 5, ¿qué es lo que hace? Pues sacar el barril de la posición de mezcla. Entonces cuando detecte que no hay barril en la posición de mezclado, vuelve otra vez a la fase mezcla 0 y continúa cíclicamente. Bien, hemos visto que hemos usado dos temporizadores. Entonces, un temporizador lo ponemos en marcha en la fase de pesado número 2. En la fase de pesado número 2, que es esta fase, ponemos el temporizador en marcha y esperamos que haya pasado el tiempo. ¿Qué quiere decirse esto? Que cuando entre la fase 2 se va a poner el temporizador en marcha y cuando pase el tiempo habrá cumplido estas dos condiciones. Ya solo faltará que no haya objeto, que no esté el barril en la posición de mezclado, ¿vale? Para pasar a la siguiente fase. Bien, eso en cuanto al tiempo, al timer 1. Y el timer 2, en la fase de mezcla 3 le pongo un tiempo, ¿vale? Bueno, concretamente en el pesado estoy dosificando durante 6 segundos y en el mezclado estoy mezclando durante 12 segundos. Lo de los 12 segundos es pues porque veamos que cambia de color y tal el agua, ¿vale? Entonces en la fase 3, en la fase de mezcla, está esperando, bueno,
además de que activa el temporizador, está esperando que transcurra el tiempo y mientras tanto sigue mezclando, ¿vale? Y una vez que haya terminado la fase 3, pues dejará de mezclar, ya subirá y liberará. Vale. Los temporizadores los inicializo en la fase 3 del proceso de pesado, inicializo el 1 y en la fase 4 inicializo el 2. Es decir, lo pongo en la fase 2, lo inicializo en la 3. Lo pongo en la fase 3, lo inicializo en la 4. Lo puedo hacer de cualquier otra forma. En algún tutorial próximo ya veremos cómo lo inicializo en otro sitio y funciona exactamente igual. El tema es que para que el tiempo cuente, para que cuente el tiempo tiene que estar inicializado. Entonces, si está inicializado y lo activo, va contando el tiempo. ¿Vale? Si no está inicializado, pues el tiempo, digamos, ha transcurrido y no contaría nuevamente el tiempo en el segundo ciclo, solo contaría en uno. Por eso hay que inicializar. Bien, vamos a ver las activaciones. En la fase de pesado 1 o bien en la fase de pesado 2, lo que hago es avanzar la cinta 0 y la cinta 1. Es decir, la cinta para dispensar el barril y la cinta para colocarla en la posición de llenado, para colocarla en la fase 1 o para quitarla de ahí en la fase 3, como hemos visto antes. Ahora, la fase de mezcla 1 o 5, pongo en marcha la cinta de mezclado. ¿Para qué? Pues en la fase 1 será para meter el barril dentro de la posición de mezcla y la fase 5 para retirarlo. Bien, además de las cintas, que tenemos las tres controladas aquí, tenemos llenar, que es el agua, en la fase 2 de pesado, mientras no transcurra el temporizador 1, está llenando. O sea, tiene que estar en la fase 2 y que todavía no haya transcurrido el tiempo 1. Cuando estando en la fase 2 haya transcurrido el tiempo 1, dejará de llenar. O si no está en la fase 2, dejará de llenar. ¿Vale? Que es el llenado del agua en el barril. Después, en la fase de mezcla 2, lo que hace es bajar el brazo. Y también, a la vez que baja el brazo, mezcla, ¿vale? Que es el barrel 4 signal 2, salida digital. Esto es lo de mezclar, cuando gira el mezclador. El mezclador gira durante toda la fase 2, es decir, cuando está bajando el brazo, y en la fase 3 también, cuando está el tiempo girando, que recordemos que hemos puesto 12 segundos. Y luego en la fase 4 sube el brazo. Bueno, pues con todo esto vamos a ver el comportamiento del programa. Compilo y envío al proyecto. Acepto. Conecto con el PLC online y lo pongo en marcha.
Bueno, pues hasta aquí hemos visto todo el proceso. Eh, Hemos visto cómo, partiendo de un diseño que ya existía, gráfico, lo hemos animado. Este diseño tiene una demo. En la demo, pues cuando se paraba una cinta, se paraban las otras y tal. Bueno, yo he independizado los dos procesos, ¿vale? Eh, o sea, ¿qué quiere decirse? Pues que cuando tienes una máquina, la misma máquina puedes hacerle funcionar pues de varias formas. Normalmente, aunque haga lo mismo, pues hay detalles que los puedes mejorar. Y no digo que lo haya hecho yo de la mejor forma, simplemente es de una forma distinta a como estaba planteado, un poco distinta, muy poco distinta, y bueno, y espero que les haya gustado. Como vemos es súper realista, como vemos se puede programar casi todo. Aquí hemos programado lo que es el llenado del agua y hemos programado lo que es el mezclado que cambia el color del agua cuando llega a los 7 segundos, con lo cual pues vemos que es programable. No digo que sea sencillo, para eso hay que saber, pero sí, si lo tienes más o menos preparado, vía entradas, salidas y tal, y de PLC, digamos, pues es súper sencillo. Otro tema es pues ya una programación un poco más profunda, pero que sepamos que se puede hacer. O sea que si se ha hecho aquí, a ver, esto lo he cogido tal cual estaba programado. Lo único que le he colocado los comentarios esos para poder explicarles a ustedes y nada más, ¿vale? O sea que esto estaba hecho todo, excepto lo que es el programa de PLC que lo he hecho yo. Pero lo demás, la programación del barril estaba hecha, todas las definiciones de entradas y salidas estaban hechas, todo el tema del agua y tal, como hemos visto, estaban hechos, todo está en la propia librería que trae el propio programa, con lo cual, pues bueno, yo desde luego cuanto más avanzo en estos proyectos, más me gusta el sistema. Bueno, pues espero que les haya dado ideas y que les haya gustado. Muchas gracias.